Buenos días, averigüemos por qué y por qué los propietarios pueden vender o simplemente deshacerse de un Ford Kuga usado. Buena navegación, control por voz, monitor en color del ordenador de a bordo, asistente de aparcamiento, esto ya lo tenían los competidores. Pero no se puede abrir el maletero sin contacto, desde el pie, se pasa el pie por debajo del parachoques y la puerta se levanta sola. Funcionó incluso cuando se acumuló una gruesa capa de suciedad debajo del parachoques. Entre las ventajas menos obvias del Ford Kuga de segunda generación se encuentra, por ejemplo, el ajuste del sofá trasero. Puedes moverlo y cambiar el ángulo del respaldo. Esto todavía no es la norma en todos los SUV, esto también incluye mesas plegables para la última fila, bonitas, pero poco comunes en su clase. En general, el Kuga 2 es rico y con curvas en términos de equipamiento y equipamiento, además es espacioso para todos los pasajeros. También proporciona un maletero de 406 litros, que en conjunto convierten al crossover en un coche familiar de referencia. La línea comienza con un motor atmosférico de 2.5 litros, que produce entre 170 y 190 caballos de fuerza en el extranjero, pero aquí se reduce a 150 en aras de una tasa impositiva de transporte más favorable. El motor destaca por su sencillez y adaptación a la I-92, pero ahí terminan las ventajas, en comparación con sus homólogos turboalimentados, por supuesto. En las versiones anteriores al rediseño había, por así decirlo, dos, pero en realidad solo había una 6 litros, solo con firmware diferente, para 150 y 182 caballos de fuerza. La diferencia de sensaciones es puramente nominal, incluso el par es el mismo, 240N*M. La diferencia está en el número de caballos, según el pasaporte, en el monto del impuesto, respectivamente, y en el segundo de aceleración a los primeros 100. En general, no tiene sentido perseguir la versión antigua del 1.6 turbo del Kuga 2. No tiene sentido perseguir la unidad de una 5 litros que apareció en el Kuga durante el rediseño. Técnicamente, se trata del mismo una 6 litros, pero con un diámetro de cilindro ligeramente reducido. Nuevamente, esto se hizo para facilitar la tributación en aquellos países donde el impuesto se calcula sobre cubos de volumen. Para nuestro comprador, la reducción del volumen de trabajo no es ni fría ni caliente, las mismas opciones de potencia, 150/182 caballos, que tampoco afectan especialmente a nada. En las versiones anteriores al restyling, ocasionalmente se encuentra un motor diésel 2.0, 140 caballos. Tan ocasionalmente, que apenas hay 60 ofertas en todo el mercado secundario. Es una lástima, la unidad tiene elasticidad, eficiencia y kilometraje, todo ello junto con él. Prácticamente no hay opciones de transmisión para el Ford Kuga de segunda generación. El pre-restyle también tenía una opción manual, en la versión básica con 1.6 turbo, pero después de la actualización solo había una automática de 6 velocidades en todas las versiones. Pero siempre se puede elegir la propulsión y, a juzgar por el mercado secundario, prevalece la completa. Más del 60% de las ofertas son Kuga 4X4 y menos del 40% son monopropulsión. Hay que reconocer que Ford llevó a cabo periódicamente campañas de retirada del mercado con sustitución garantizada de todas las piezas doloridas. Por ejemplo, se cortó el aislamiento térmico en el revestimiento de los pilares centrales. Ford consideró que en caso de accidente y se activan los detonadores de los airbags, existe el riesgo de que se incendie el fieltro de este mismo aislamiento térmico. No se sabe con certeza si estos casos se han producido en la realidad, pero se puede evaluar el grado de confusión del departamento de garantía del fabricante. En los modelos rediseñados se observaron casos de pudrición del conector eléctrico debajo del parachoques delantero, por lo que los sensores de estacionamiento y los faros dejaron de funcionar adecuadamente. No hubo una campaña de retirada como tal, pero Ford emitió recomendaciones para eliminar el defecto en los servicios del concesionario. También surgieron problemas puramente de diseño. Por ejemplo, la moldura sobre la placa de matrícula, debido a un ajuste fallido, rozó la tapa del maletero hasta el metal. Y los faros de los automóviles rediseñados sobresalían tanto que tocaban la tapa del maletero y los guardabarros. El fabricante, concesionarios, más precisamente, tuvo que colocar espaciadores debajo de las luces para ajustar el espacio. Pero todos estos son detalles de la carrocería que el propietario, secundario, quizás ya no encuentre, ya han sido reparados bajo garantía.
pero puede que tenga problemas con el motor. A los mismos motores de unas 6 litros no les gustan las altas temperaturas y son propensos a sobrecalentarse. Como resultado, no hay ninguna ilusión de que debido al sobrecalentamiento local de la culata, aparecerán grietas a través de las cuales se filtrará aceite al compartimiento del motor y se producirá un incendio. Estos casos son conocidos por la ciencia, por lo que Ford actualizó todo el sistema de refrigeración bajo garantía para evitar el sobrecalentamiento, instalaron un nuevo tanque de expansión anticongelante, cambiaron el cableado y, en algunos casos, también el termostato. Vale la pena preguntarle al vendedor si participó en esa revisión o no. De lo contrario, el nuevo propietario corre el riesgo de sobrecalentarse. En los coches rediseñados con un volumen de unas 5 litros, la tendencia al sobrecalentamiento ya se tiene en cuenta y todas las actualizaciones del retiro del mercado se realizan de forma predeterminada. Las versiones atmosféricas con motor de 2,5 litros casi no tienen puntos débiles. Las primeras versiones se caracterizaban por un mayor consumo de combustible, que luego se corrigió con el nuevo firmware de la ECU, el consumo disminuyó. De lo contrario, los sensores de oxígeno se apagan con bastante rapidez y, a veces, la válvula de mariposa se atasca. Las máquinas automáticas de las versiones anteriores al rediseño sufrieron la corta vida útil de los embragues del convertidor de par, se desgastaron rápidamente, los productos de desgaste contaminaron el aceite, obstruyeron el cuerpo de válvulas y sus válvulas, eso es todo, consideren la caja de cambios como un cadáver. No hubo campañas de retirada, el fabricante no reconoció el problema, pero en la versión rediseñada cambió el software de control de la transmisión y el conjunto del convertidor de par, la transmisión automática comenzó a durar más. En el caso de las versiones anteriores al restyling, solo hay un consejo: cambiar el aceite con más frecuencia para eliminar los productos de desgaste del sistema. O mire el cambio de estilo de inmediato, como de costumbre, la mayoría de sus enfermedades infantiles se han curado. Consejo universal: cuanto más fresco esté el coche, mejor. Vale la pena comprar este Ford Kuga. Aunque tampoco hay que temer a los coches obsoletos, pregunta al propietario anterior por su historial de revisiones. Si el Kuga recibió un cuidadoso mantenimiento y asistió a todas las campañas de retirada, los riesgos son mucho menores que con un coche que no fue revisado allí, no cumplió con las regulaciones y no ha sido revisado.